Hola, ¿qué tal alumnos? Quien le habla es el profesor Frank, que cada semana desarrolla un tema particular en el campo de la biología. En esta oportunidad hemos preparado un tema especial para ti. ¿Quién es el responsable de llevar a cabo todas las actividades en un ser vivo? Cuando tú cantas, cuando bailas, cuando te mueves, cuando realizas todas las actividades importantes para tu supervivencia, el responsable de realizar esas actividades es el sistema nervioso. El sistema nervioso está conformado por un conjunto de órganos que se encuentran organizados y tienen la función de dirigir todas las actividades que realiza un ser vivo. Pero estos órganos están conformados por una pequeña unidad de vida que les da la característica a este sistema. La función que va a cumplir el sistema nervioso es de dirigir y encaminar todos los procesos que van a conllevar a realizar una actividad. El sistema nervioso recibe el estímulo, analiza y procesa el estímulo y finalmente da una respuesta ante ese estímulo. Pero ¿quién es el que dirige o lleva a cabo todos estos procesos de recepción y de respuesta del estímulo? ¿Qué molécula o qué ente viviente se encarga de llevar a cabo esta función? El sistema nervioso está conformada de una célula ya denominada neurona. Esta célula denominada neurona es el que va a conllevar y a dirigir dos funciones importantes en el sistema nervioso. La característica de estas células que van a conllevar a determinar esas funciones es la irritabilidad y la conductibilidad. Es decir, las células se van a excitar, van a ser muy sensibles al estímulo, de tal forma que va a conducir ese estímulo hacia un lugar de procesamiento para que posteriormente sea conducido a una respuesta determinada. Cuando nosotros estamos estimulados por varios factores, sea por frío, por calor, ¿no? Por sed, ¿no? Sensación de sed, ¿no? Sensación de hambre, ¿no? O percepción de visibilidad, ¿no? O dirigir el caminar. Esos procesos son estimulados, ¿no? Y son procesados justamente por esta célula denominada neurona, que es la unidad morfológica y funcional del sistema nervioso. El sistema nervioso está conformado de esta unidad de vida denominada célula, ¿no? Y esta célula se llama neurona. Esto lo vamos a ver después, porque lo que vamos a desarrollar en esta parte, en esta imagen de aquí, es tener una idea clara de que el sistema nervioso se divide en dos grupos, ¿no? El sistema nervioso, vamos a verlo primero en el sentido macro. El sistema nervioso está conformado por dos grupos, se clasifican en dos grupos. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Como podemos observar en esta imagen, este niño, a esta niña, ¿no? Donde estamos observando justamente que en este lugar de la cabeza se encuentra una parte mucho más protuberante, más conglomerada, ¿no? En este lugar, y posteriormente salen una serie de fibras, ¿no? Nos estamos refiriendo justamente a los componentes del sistema nervioso. Este sistema nervioso está conformado por el sistema nervioso central, que es esta parte de acá, y que lo hemos extraído en esta parte de aquí derecha. En la parte derecha justamente lo he extraído, esta zona, ¿no? Lo de aquí y lo de acá vienen a ser
toda esta región que he dibujado en mi parte derecha. ¿Y esto qué representa? Esto representa al sistema nervioso central. El sistema nervioso central se encarga de conducir y procesar los estímulos. Su función es procesar y conducir los estímulos. El que se encarga de procesar los estímulos es el encéfalo, que se encuentra en la parte superior. El que se encarga de conducir los estímulos se denomina médula espinal. El encéfalo y la médula espinal conforman al sistema nervioso central. Su función más importante es de procesar y conducir los estímulos. La conducción de los estímulos es de forma viceversa. Llevan al encéfalo, el estímulo lo llevan al encéfalo y salen del encéfalo. Llevan el estímulo al encéfalo y salen del encéfalo, llevando la respuesta. Y la otra parte, que es el sistema nervioso periférico, está conformado por fibras, ¿no? Por fibras o nervios que emergen o salen de la médula espinal, ¿no? De la médula espinal emergen los nervios. Los nervios que salen de la médula espinal conformarán al sistema nervioso periférico. Aquí está la médula espinal y de aquí salen los nervios. Los nervios son conductos que acercan a los órganos para percibir las sensaciones. Un músculo que está expuesto, por ejemplo, a un objeto punzante, ¿no? Un músculo que está expuesto a la presión, una piel que está expuesta al frío, al calor, ¿no? Esos órganos sensoriales van a llevar la respuesta, van a llevar el mensaje, ¿no? El estímulo. Pero ¿quién acerca esos estímulos? ¿Quién lo acerca? El sistema nervioso periférico a través de los nervios, ¿no? Y justamente lo vemos aquí también, ¿no? Aquí está la médula espinal y los nervios lo que hacen es acercar los estímulos, ¿no? Que vienen del medio externo, a través de la piel o de los músculos. Por eso es importante el sistema nervioso periférico, porque acercan y conllevan y llevan los estímulos, llevan el mensaje, conducen el mensaje, ¿no? Se ha determinado que hay 31 nervios periféricos, ¿no? De los cuales tenemos una cantidad determinada en cada sección, ¿no? Por ejemplo, en la primera sección tenemos a 8 nervios cervicales. En la parte inferior tenemos, en la parte de aquí, que es los nervios torácicos, ¿no? Los torácicos son 12 nervios torácicos, ¿no? Y los de aquí, los últimos, son 5 y 5. En total son 31 nervios periféricos, ¿no? Otro dato importante que tenemos que saber en los nervios, lo vamos a ver justamente cuando expliquemos ya en la parte de la célula, ¿no? Ahora, vamos a enfocarnos en observar, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Este individuo, por ejemplo, o esta niña, está tratando de resolver un problema, ¿no? Entonces, ella lo que va a hacer, va a empezar a recibir el mensaje a través justamente de la imagen, ¿no? Entonces, ella tiene plasmada la imagen en su cerebro, ¿no? Debido a que está frente a la pizarra donde hay una imagen, ¿no? Pero ella lo procesa en su cerebro para poder resolver justamente este mensaje, ¿no? Pero ¿qué está pasando internamente? Bueno, ese procesamiento en detalle lo vamos a ver aquí, pero una cosa que tenemos que tener en cuenta es que los encargados o el componente del sistema nervioso, tanto de central o de periférico, es la unidad básica del sistema nervioso, es decir, la célula que conforman al sistema nervioso. ¿Cómo se llama esa célula? Que conduce, que conlleva, que procesa, todo eso. ¿Cómo se denomina esa célula? Se denomina neurona. Entonces, la neurona es la unidad, ¿no?, funcional
del sistema nervioso. Es la unidad que va a funcionar, que permite el funcionamiento del sistema nervioso. Es el que va a conllevar la función en el sistema nervioso, ¿no? De dirigir las actividades. Entonces, ¿de qué está conformada esta neurona? Esta neurona es una célula que tiene dos partes, ¿no? Como toda célula. Tiene una zona, pero tiene algo especial, ¿no? Tiene una zona donde se concentra el núcleo, ¿no? A esta zona se denomina cuerpo-soma, ¿no? Aquí se concentra el núcleo, y tiene una zona prolongada, ¿no? Que se denomina axón. Las neuronas tienen ramificaciones, ¿no? En el soma tienen ramificaciones cortas y se denominan dendritas. Las de aquí son ramificaciones cortas. En cambio, en la parte posterior tiene una ramificación larga que se llama axón, ¿no? Entonces tiene una zona donde está el núcleo, donde tiene ramificaciones cortas y se denomina dendrita, y tiene una parte posterior, ¿no? Es una prolongación mucho más larga y se denomina axón. Entonces, una neurona presenta una zona, ¿no? Donde se encuentra el núcleo llamado soma o cuerpo, y donde hay extensiones cortas, y una parte posterior donde hay extensiones largas, ¿no? Esa es la dendrita. Esta conformación le va a permitir a la neurona poder captar los estímulos y conducirlos hacia otra neurona, porque las neuronas están interconectadas. Están muy cercanas entre ellas, pero ese acercamiento siempre es en esta dirección, ¿no? La parte de acá es el axón y acá es la dendrita. Sería axón, dendrita, axón, dendrita. Esa sería la forma como el estímulo, ¿no? Cómo se dirige o cómo se ordenan las neuronas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la dirección de cómo va el estímulo? Por ejemplo, si una persona está expuesta, ¿no? al frío, ¿cómo se lleva ese mensaje? Las neuronas le llevan el mensaje. Por ejemplo, el mensaje siempre se capta desde la dendrita, desde esta zona de aquí. Entonces el mensaje va hacia aquí, ¿no? Va desde dendrita hacia axón. Este mensaje que es captado por la neurona, ¿no? Es captado por la parte denominada dendrita, ¿no? Y este mensaje genera un cambio, ¿no? Un cambio químico en el interior de la neurona, en este lugar, en esta zona, y genera un potencial de acción, ¿no? O sea, la neurona se excita, ¿no? Esta excitación permite la conducción de este mensaje, ¿no? Y lo va a dirigir hacia la parte posterior, que es el axón. Cuando estas cargas eléctricas, ¿no? O este conducto eléctrico prosigue hacia la parte posterior, ahora este axón, la parte posterior, ¿qué es lo que desarrolla? Desarrolla un proceso llamado sinapsis, ¿no? Que es llevar el estímulo hacia la otra neurona, ¿no? Ahora, esta sinapsis, ¿qué significa, profesor? La sinapsis es un acercamiento entre el axón y la dendrita, entre una neurona presináptica y una neurona posináptica, es decir, entre el axón y la dendrita. Pero es un acercamiento, no es que están juntos, sino hay un espacio, ¿no? Es decir, un espacio muy pequeño que permite el traslado de sustancias de la dendrita, de un axón, de una neurona, a una dendrita de la otra neurona, ¿no? Entonces, esta es la imagen más o menos de lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Como ven aquí, hay un acercamiento donde esta neurona excitada, que es la de aquí, esta neurona que se ha excitado, que ha generado un conducto eléctrico, transporta una sustancia química hacia la otra neurona. Pero solamente lo que desarrolla en la neurona de aquí es la excitación. Esa excitación que había sentido la primera neurona lo traslada mediante sustancias químicas hacia la otra neurona, y esa sustancia de nuevo llega hacia la primera neurona, ¿no? Solamente va a causar la excitación. Ahora,
Las neuronas, como ven aquí, generan esta sustancia química que se llaman neurotransmisores, ¿no? Hay una variedad de neurotransmisores, ¿no? La dopamina es una de ellas, ¿no? La adrenalina. Hay una serie de sustancias, ¿no?, que se encargan de excitar al neurona, ¿no? Entonces, esas sustancias también tienen un determinado estímulo, ¿no? Algunas generan descargas energéticas, ¿no? Otras no, otras estimulan al sueño, ¿no? Entonces, va a depender de cuál es la función, de cuál es el mensaje, ¿no? Entonces, estos son los neurotransmisores o sustancias químicas que desencadenan justamente la excitación o el traspaso de la conducción nerviosa, ¿no? Del mensaje químico, mejor dicho, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos observando justamente en esta imagen, ¿no? Esa es la sinapsis. Entonces, voy a repetir que la sinapsis es un acercamiento donde se traslada el estímulo mediante sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Esa es la sinapsis. Y por aquí, que tenemos acá, lo que vamos a desarrollar en esta parte de acá es ya de forma detallada cómo se traslada el estímulo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a una persona que está intentando de tocar, ¿no? A esta plantita, ¿no? Pero no se ha percatado de que esta planta es un cactus y tiene espinas. Lo empieza a tocar y tiene una sensación de dolor, ¿no? Y cuando observa justamente lo que ha pasado aquí es que esta persona tuvo un hinchazón, ¿no? La espina entró a su dedo, ¿no? Y esta persona, ¿qué es lo que ha procesado? ¿Qué información ha procesado hacia su cerebro? Es lo siguiente, ¿no? Primero, lo que está pasando aquí es que esta información que es captada por esta neurona, ¿no? Esta información que es captada por esta neurona, denominada neurona o nervio sensitivo, ¿no? Los nervios sensitivos tienen la neurona sensitiva, ¿no? Esta neurona sensorial o sensitiva lleva la información ¿hacia dónde? Hacia la médula, ¿no? A esta médula espinal. Esta es la médula. Ahora, este nervio, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Va a llevar la información del dolor, ¿no? Lleva el mensaje del dolor. ¿Por qué lleva el mensaje del dolor? Para que haya una respuesta, ¿no? Para que esta persona no sufra no sufra un trastorno, ¿no? A nivel de piel, un desgarro, ¿no? Entonces tiene que llevar el mensaje para que esa persona pueda responder ante esa acción. Entonces miren, esta neurona sensitiva, denominada nervios sensitivos, llevan el mensaje hacia la médula espinal. La médula espinal lo que hace es llevar el mensaje hacia el encéfalo, ¿no? Entonces, la médula espinal, ¿qué hace? Conduce el estímulo hacia el encéfalo, ¿no? Pero generalmente los estímulos que son de actos reflejos, ¿no? O sea, que no necesitan ser procesados, sino necesitan ser rápidamente, ¿no?, respondidos, ¿no? No puede ir hacia el encéfalo. O a veces llega a la médula espinal o puede llegar también hacia una zona inferior del encéfalo, ¿no? Pero la idea es que no vaya al encéfalo, al cerebro, porque se va a demorar demasiado para procesar el mensaje, ¿no? Porque el mensaje aquí es rápido. Aquí el mensaje debe ser rápido de retirar esa mano, ¿no? Entonces, normalmente este mensaje, que no necesita ser procesado demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega a la médula espinal y se lleva el mensaje mediante la otra neurona. La otra neurona se llama neurona motora, ¿no?, que conforma a los nervios motores, ¿no? Se lleva el mensaje ¿hacia dónde? Hacia el músculo, ¿no? Hacia el músculo para que se contraiga, ¿no? Entonces, el músculo se va a contraer debido a que justamente lo que se intenta hacer es retirar la mano para que no le cause más dolor y daño a su tejido, ¿no? Entonces, es lo que está pasando aquí. Entonces, la persona que hace, ¿no?, empieza a contraer su músculo, ¿no? Contrae el músculo, retira el dedo de la zona que le está causando daño y justamente eso viene a ser la respuesta que conformará justamente a este procedimiento de acción, ¿no?, que se denomina arco reflejo. Lo que estamos viendo aquí es una acción, un arco reflejo que sucede diariamente, ¿no? Aquí también la otra persona también puso lo mismo, ¿no? Esta persona, por ejemplo, captó el mensaje, ¿no?, mediante la vista,
captó un mensaje de la imagen del problema, lo llevó hacia el cerebro, hacia la médula espinal, después hacia el cerebro, ¿no? Y el cerebro procesó este mensaje para poder desarrollar este problema, ¿no? Y hallar la respuesta, ¿no? De cuánto vale esta ecuación, ¿no? Cuánto corresponde a, bueno, en este caso corresponde a x, ¿no? Dice, si x más 3 es 2, ¿cuánto vale x? Entonces, ¿qué hizo esta persona? Captó el mensaje mediante la nervio sensorial, ¿no? Captó el mensaje, llegó a la médula espinal y de ahí fue justamente hacia el encéfalo. El encéfalo da la respuesta de esta ecuación, ¿no? Entonces, ya, este mensaje, por ejemplo, de resolver problemas, de cantar, de hablar, ese mensaje sí tiene que ser procesado en el cerebro, porque en el cerebro se procesan, se procesan estímulos complejos, ¿no? Por ejemplo, para poder leer, para poder cantar, para poder moverse, tienen que ser procesados en el encéfalo. En el encéfalo, en verdad hay varias zonas, ¿no? Y justamente también eso tengo que mencionar. Por ejemplo, en el encéfalo encontramos una zona muy desarrollada, muy voluminosa, ¿no? Que se llama cerebro. Esta zona de acá es la más desarrollada. Ahí se encuentra el centro de la memoria, el del habla, ¿no? Y ahí se encuentra la mayoría de procesos complejos, ¿no? En cambio, en la parte inferior encontramos, por ejemplo, al cerebelo, es el que regula, por ejemplo, el cerebelo es el que regula los movimientos, ¿no? El cerebelo, por ejemplo, permite el equilibrio al caminar, ¿no? Entonces, dirige la comida, ¿no? En la manera correcta. El cerebelo tiene esa función, ¿no? Regula los movimientos, ¿no? Regular los movimientos. Y esta zona de aquí es el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo regula el latido cardíaco, la respiración, ¿no? El bulbo raquídeo, que es esta zona de acá, ¿no? Toda esta parte de aquí es el encéfalo, ¿no? Entonces, lo más importante aquí es el cerebro, el cerebelo, que regula los movimientos, y el bulbo raquídeo, que se encuentra la regulación de la respiración y el latido cardíaco, ¿no? Entonces, eso es más o menos el enfoque que hemos dirigido en este capítulo importante de la biología, ¿no? El sistema nervioso. Bueno, jóvenes, esperemos que les haya gustado y ahora sí vamos a preparar la práctica calificada para ustedes. Muy bien, chao, chao, cuídense.